Hola, ¿qué tal? Buenas noches. A todos los que se están conectando, bienvenidos a un nuevo tiempo con Dios. El día de hoy, martes, vamos a estar compartiendo algunas cosas muy especiales y la verdad es que estamos pasando pues tiempos otra vez de edificación. Cada vez que compartimos, cada vez que nos conectamos, deseamos pues llegar con un mensaje de ánimo, de aliento para la iglesia. Bienvenidos, mi nombre es Zahid Ochoa y tengo el gusto de pues trabajar en el equipo pastoral de nuestra iglesia junto con nuestro pastor titular Luis Gabriel César, y el día de hoy pues tengo el privilegio de tener este tiempo. Y realmente fue un reto, fue un desafío estar meditando. Casi siempre cuando el pastor nos hace la invitación, nos da la carta abierta, como dicen, para elegir el tema. Y bueno, realmente estuve pensando qué podía compartir. Y esto es algo tanto muy personal, pero que tiene que ver con la vida misma y con cualquier creyente. Así es que quienes nos acompañen, gracias por conectarse. En algún momento quizá mandamos algún saludo, pero sin más preámbulo, ¿por qué no? Vamos al pasaje, voy a mencionar el pasaje y después oramos. Vamos a leer el día de hoy Marcos capítulo 4. Vamos a ver qué es lo que sucede con la tempestad y el tiempo de crisis, qué es lo que hace el creyente en tiempos de tempestades. Y bien, ¿de dónde viene la tormenta? ¿Cuál es el origen de las crisis en nuestro caminar, verdad? Nadie estamos exento de pasar por tormentas, y como alguien alguna vez dijo, hay dos clases de personas: los que ya pasaron por la tormenta y los que vamos a pasar o los que van a pasar. Así es que ahí el capítulo es Marcos, el Evangelio de Marcos capítulo 4 versos 35 al 41. ¿Me acompañan a orar? Oremos. Nuestro buen Padre, gracias por el privilegio, Señor, de hablar tu palabra. Señor, reconocemos nuestra incapacidad, Señor, reconocemos que tenemos una fe, Señor, todavía no como la que tú esperas, Señor. Nuestra fe todavía no está allí. Señor, somos débiles muchas veces, nos asalta la duda, el temor, como vamos a ver en esta noche. Aún tus discípulos, Señor, habiendo visto señales, maravillas, milagros, Señor, todavía hubo momentos en los que dudaron y todavía se olvidaban, Señor, de que tú estabas allí con ellos. Señor, que esto no suceda a nuestra vida ahora. Te pido, Señor, que tú guíes este estudio, Señor, y que tu palabra nos muestre, Señor, tus preciosas maravillas, Señor, lo que tú tienes hoy preparado en esta noche, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a leer el pasaje. Hay que entrar de lleno porque hay cosas muy interesantes. Dice así en el Evangelio de Marcos capítulo 4, estoy leyendo versos 35 en la nueva versión internacional. Ese día al anochecer les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Verso 38, Jesús mientras tanto estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, calla. En otras traducciones, calma. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Luego Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿por qué tienen tanto miedo? Dijo a los discípulos: ¿todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Este es un relato en la vida de Jesús con sus discípulos, y es interesante porque Jesús había estado enseñando, y uno de los métodos que él utilizaba era para que la gente, ¿verdad?, que no lo atropellara o para que no se atropellara ahí con la multitud, era pedirle a uno de sus discípulos
a Pedro seguramente, a Andrés, que empujara la barca y desde la playa la gente observaba y escuchaba el mensaje de Jesús. Jesús estando en la barca muy a la orilla y el resto de la gente le oía sus enseñanzas. Entonces Jesús estuvo enseñando toda la tarde hasta el anochecer. Jesús estaba seguramente cansado, por eso vemos que más adelante en el relato él va a estar descansando. Jesús, sin embargo, sabemos era Dios hecho hombre, Dios encarnado, pero sabemos que Jesús padeció hambre, que Jesús se cansó, Jesús tuvo emociones y sentimientos como todos nosotros porque él era 100% hombre y 100% Dios. Así es que lo vemos aquí en este relato y la primera indicación de Jesús a sus discípulos es: crucemos al otro lado. Les pide que se suban a esta barca, ¿verdad? Y prestemos atención a esto. Estamos hablando de pescadores expertos, de hombres que ya habían experimentado todo tipo, ¿verdad? De tempestades, de tormentas quizá, o bien circunstancias difíciles en el mar. Ahora, estamos hablando del lago de Galilea. Y el lago de Galilea, aunque era relativamente, pues sí, algunos dicen no era un mar, no era alta mar, sin embargo, por la ubicación, los vientos y todo esto originaba que de pronto todo estaba tranquilo y de pronto se levantaba una tormenta, una tempestad. Entonces, bueno, pues ahí están los discípulos y lo primero que quizá yo te quiero decir, y ya me estoy adelantando a una conclusión, pero si tú estás escuchando esto, te acabas de conectar, déjame decirte esto porque esto es para ti. Todas las tormentas en la vida del creyente tienen propósitos divinos. Te lo vuelvo a decir, todas las tormentas en la vida de un creyente tienen propósitos divinos, es decir, Dios las prepara, Dios diseña y Dios permite que atravesemos por ellas. Y vamos a hacernos las preguntas quizá porque ya tú te estés preguntando, bueno, ¿por qué Dios permite que yo atraviese por tal o cual circunstancia? Te repito, Dios diseña cada tormenta en tu vida y cumple sus propósitos. Él va a hacernos crecer o Él va a cumplir un propósito. Vamos a ver que hay diferentes tipos de tormentas. Ahora, aquí ya vimos que no era una tormenta común y corriente porque aún otra vez los experimentados discípulos no lograron hacer nada con ella. El viento, ¿verdad? Las olas se levantaban y aún los pescadores que estaban, pues sí, acostumbrados a verlo, se dieron cuenta de que eso no era algo común. ¿Qué estaba haciendo Dios? ¿Qué estaba buscando? Bueno, antes que nada, ¿qué son las tormentas, las crisis en la vida de todas las personas? No avisan, nadie está preparado, nadie sabe cuándo van a llegar. Ya dijimos, si no has pasado por ellas, ten por seguro que vas a pasar. Y lo interesante es, otra vez, aquí la enseñanza es por qué Dios permite estas que se levante tempestad en mi vida, crisis en la salud, en lo familiar. A lo mejor no eres tú el que lo está experimentando, pero alguien muy cercano, y eso también es igual o a veces más doloroso, ¿verdad? Cuando un hijo, cuando tu familia, tu esposa está atravesando por una circunstancia de la que tú ya no tienes el control. Y esto es interesante también, vamos a verlo. Llega un momento que te das cuenta que nosotros no tenemos el control. ¿Dónde más se registran este tipo de tormentas? En la Biblia. Y esto me gustó mucho porque lo tomé de un mensaje o lo escuchaba de otro querido maestro, amigo y tío, un predicador, mi hermano, el pastor Roberto Ruesga. Él es pastor en otra iglesia y mi tío, pues bueno, yo de pronto sigo y escucho, me encanta tomarle a veces los bosquejos, se los pido prestado y bueno, y él bosquejaba este pasaje de una manera que me encantó y ahora yo se las comparto. Hay tres razones por las cuales atravesamos por tempestad o por tormentas. Mira, por ejemplo, Jonás. Jonás es un caso, ¿verdad? Algunos han escuchado esta historia, pero simplemente dice que él recibió la indicación de Dios y en vez de ir hacia la ciudad o al lugar donde Dios le había mandado, se fue en sentido opuesto. Él se fue opuesto a la voluntad de Dios. Y lo interesante es que dice que Dios permitió que se levantara una gran tempestad. Te lo leo, dice así: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová y descendió a Jope, ¿verdad? Halló allí una nave que partía y pagando su pasaje entró para irse.
Voy a brincarme al verso 4. Pero Dios hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensó que la nave se partiría. Este es un ejemplo, y según explicaba o bosquejaba este querido pastor, tío, él decía que muchas veces Dios lo que está buscando es redirigirnos. Muchas veces la tormenta viene con un propósito de corregir el rumbo, de orientarnos, ¿sabes? Aun cuando Dios disciplina a los hijos, no lo hace con el afán de simplemente dar un castigo. Muchas veces escuchamos esta palabra castigo, pero la disciplina de Dios es otra cosa. La disciplina cumple el propósito de que tú y yo crezcamos, de que no nos quedemos como estamos. Ahora, esto no significa que todas las pruebas que tú y yo atravesamos son consecuencia de una disciplina de Dios, que quede muy claro esto. Aun cuando Dios lo hace para disciplinarnos, lo hace por amor y lo hace para cumplir un propósito mucho más grande. Ahora, déjame decirte otro momento en el que se desata otra tormenta. ¿Recuerdas esa historia donde Pablo, verdad, quiere ir a Roma y entonces él va en calidad, por cierto, de prisionero y su barco naufraga? Se sube al barco y de pronto una tempestad tremenda, que por cierto Dios le advirtió a Pablo, de alguna manera le reveló que iban a pasar por esa prueba en el que ya no había alimento, en el que la gente ya quería tirarse al mar y morir, ¿verdad? Ya no veían esperanza. Y sin embargo, bueno, ahí vemos otra razón por la cual Dios permite las tormentas. Ya no es como con Jonás para una disciplina o corregir a un profeta que se había rebelado con Dios y lo quiere él traer de vuelta, ¿verdad? Y va a cumplir su propósito también allí. Pero aquí es otro propósito. El propósito es para que llegaran al lugar que Dios tenía y abrir la puerta al evangelio. Es decir, Dios nos permite a veces nosotros pasar por una circunstancia para dar testimonio, para que Él sea conocido, ¿verdad? Entonces es interesante porque cuando eso está ahí en Hechos, si lo quieres buscar, Hechos capítulo 27 y 28, eso narra el naufragio donde estaba Pablo y otros reos o presos, y milagrosamente Dios les salva la vida y entonces llegan a un lugar en donde el mensaje, el evangelio es predicado. Yo recuerdo una circunstancia que atravesamos difícil y bueno, puedo pensar procesos en mi vida en donde a lo mejor esta tormenta era con este fin y esta otra tormenta era con otro propósito, pero me llama mucho la atención cuando Tani y yo estábamos embarazados y cuando estábamos en esa circunstancia y las cosas empezaron a complicar. Yo recuerdo que mucha gente estaba orando y yo no sabía lo que Dios estaba haciendo ni entendía los alcances hasta que de pronto alguien me dijo: nos has puesto, bueno, me decía un amigo muy querido, ¿verdad? Nos has puesto la fe a trabajar, nos has puesto ahí a acompañarte, a luchar contigo. Y sabes, muchas veces las pruebas y las tormentas que pensamos que es para nosotros solamente la enseñanza, trae un testimonio, trae bendición para su iglesia, trae bendición para otras personas que ven y creen, ¿verdad? Ahora, tenemos esta última tormenta y en esto me quiero enfocar porque el pasaje es muy corto. Déjame decirte, esta tormenta es para que los discípulos crecieran. Hay tormentas que no cumplen el propósito de disciplina ni para que el evangelio sea predicado, sino para que tú y yo crezcamos y conozcamos quién es Dios. ¿De qué manera has llegado a conocer a Dios? Yo sé que aquí muchos de nuestra iglesia, siendo una iglesia tan grande, tan bendecida, y bueno, muchos han pasado por pruebas, muchos han estado en el hospital, algunos todavía están allí, otros han salido, pero ahí es donde conoces a Jesús. ¿Sabes? El único propósito por el que Dios permite las pruebas para sus hijos es otra vez para que le conozcas de una manera que tú no la habías conocido antes. Y eso es maravilloso, porque vas a conocer el carácter, vas a conocer la grandeza de Dios en tu vida. ¿Cuánto conoces a Jesús? Quizás sería la pregunta en medio de las dificultades. A lo mejor Dios permite esto para que tú tengas crezcas en tu relación, para que vayas más allá, más arriba en tu intimidad con Él y en el conocimiento de Él.
Entonces, esto se trataba de los discípulos. Jesús fue el que dijo, vayamos al otro lado, crucemos. ¿Por qué decidió en la noche? ¿Por qué decidió cuando él estaba cansado? Bueno, simplemente porque él quería darles una enseñanza, una lección a los discípulos. Y mira, ellos lo intentaron todo en sus fuerzas. Ya vimos que de pronto, ¿verdad? Dicen que el peligro es algo externo, pero esa situación que es externa se convierte en algo muy interno cuando el temor te invade. Es decir, el problema y las circunstancias parece algo de afuera, pero de pronto te envuelve y ya estás tú teniendo una tormenta dentro de ti mismo. Estás siendo atribulado, tu alma no tiene paz, ¿verdad? Y no encuentras esperanza. ¿Por qué entonces tenemos que ser conscientes? ¿Qué está pasando? Mira lo que dice allí. Los discípulos, ¿verdad? Mientras intentan rescatar y hacer algo, Jesús, ¿qué estaba haciendo? Estaba durmiendo. Ya dijimos, el Señor estaba predicando, Jesús estuvo predicando mucho tiempo y bueno, pues simplemente estaba descansando. Ellos desesperados, ellos ya llegó un momento en el que tuvieron que gritar, ¿verdad? Ayuda para él y buscaron entonces, ya no en sus capacidades o en sus fuerzas, ¿verdad? Buscar ayuda de Jesús, pero lo iban a conocer de una manera nueva. Ellos habían visto quizá que él tenía poder sobre las enfermedades, ¿verdad? Él sanaba a las personas, él había hecho ciertos tipos de milagros, pero no sabían que él tenía control sobre toda la creación, sobre la naturaleza y sobre las tempestades. Eso es lo que ellos iban a aprender y conocerle de una manera mucho más cercana. ¿Cuántos de nosotros cuando estamos allí, el reto más grande cuando estás en medio de esa tempestad, yo he pasado por esas, ¿verdad? Creo que todos, es pensar que Dios no está, que la presencia de Dios por alguna razón en ese lugar, en esa circunstancia, o no está allí, o llegas a creer que no escucha, o lo más grave, que se olvidó o no le importa lo que estás viviendo. Y eso es lo más alejado de lo que dice la Biblia, porque ese no es el carácter de Dios. Llegamos a creer que no le interesa lo que estamos atravesando. Pero déjame decirte, la barca donde va Jesús no se va a hundir. Dios va a utilizarlo para bendecir la vida de sus siervos, de sus discípulos, y los va a llevar a otro nivel de madurez, los va a hacer crecer. Esto es interesante porque otra vez, mientras tú piensas que Dios está callado y Dios guarda silencio, mira lo que dice el Salmo 121, verso 4. Jesús está dormido en la barca, ¿verdad? Pero mira lo que dice el Salmo. Jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. Está hablando, por supuesto, esta es una referencia del Dios Todopoderoso, pero sabemos que Jesús estaba en esa barca. Así es que, ¿por qué tanto temor? ¿Por qué tanto alboroto? Ellos dejaron que el temor, la desesperanza, los invadiera. Es más, ellos creyeron, como dicen por ahí, escuchaba en este mensaje, decía alguno, el día de mañana va a salir el periódico, Dios se ahogó, ¿verdad? Imposible. Dios está en control. Pero es interesante que no lo logramos ver en medio de la tormenta. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesús? Y quizá aquí estamos ya entrando al punto focal o al momento más climático. Él se levanta, simplemente escucha a los discípulos, ¿verdad? En pavor, y él reprende, es decir, da una instrucción, manda al viento y al mar, y ¿sabes lo que sucede? El viento y el mar le obedecen. Silencio, cálmate, dijo Jesús. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Quiero hacer una referencia al Salmo 107 porque esto se conecta completamente con la obra de Jesús. Jesús, al nacer, al encarnarse y aún sobre los milagros que él realizó, estaba cumpliendo profecías mesiánicas. Es decir, ya estaba escrito todo lo que Jesús iba a hacer y además era evidencia de que él era Dios. Mira lo que dice el Salmo 107. Voy a leer algunos versículos. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa las ondas, suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal.
Tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Escucha eso. Es muy parecido a lo que está sucediendo con los discípulos. Estoy leyendo el Salmo 107. Entonces claman a Dios en su angustia y Él los libra de todas sus aflicciones. Quiero que esto sea para ti. Quizá lo único que tienes que hacer es voltear al recurso, al único y al exclusivo recurso que tienes. Ya intentaste todo, ahora voltea y llama a Jesús. Él dice que cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus olas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto deseado. Es interesante. De esa manera Jesús pone las cosas en su lugar. Sabes, no sé cuál es la circunstancia. Quizá, a lo mejor si tú estabas escuchando los devocionales de la semana pasada, tú decías, bueno, ese mensaje no es para mí. Yo no estoy pasando ninguna dificultad, ninguna crisis. Todo va relativamente bien, pero sabes, en un segundo a otro, quizá ayer mismo, quizá el día de hoy empezaste a pasar por dificultades. Escucha esto, Dios está en control. Uno de los primeros pasajes que aprendí cuando recién conocí del Señor y empecé a caminar en la fe era Nahum 1:3. El Señor marcha en la tempestad y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies. Escucha eso. Dios está por encima de tu problema, Dios está por encima de las circunstancias, de tu crisis. Él está por encima de todo, Él gobierna, Él es Señor, Él marcha otra vez en la tempestad y las nubes y el torbellino, todo eso que se ve caótico es el simple polvo de sus pies. Así es la grandeza de Dios. Jesús simplemente les mostró a sus discípulos, yo estoy en control, yo tengo el gobierno. ¿Y sabes qué es lo que les dijo al final? ¿Por qué tienen tanto miedo? Dijo a los discípulos, ¿todavía no tienen fe? Escucha esas palabras, ¿todavía no tienes fe? ¿Todavía no has creído que nada es imposible para Dios? ¿Todavía no conoces quién es Jesús en tu vida, en tu circunstancia? Y bueno, y aquí viene una gran lección. Ya te mencioné algunas lecciones y las he venido diciendo. Dios diseñó la prueba para ti, la tormenta, y Él va a cumplir su propósito. Él te va a llevar al puerto, al destino, al buen destino. Tenemos que ser conscientes de la presencia de Dios en medio de la tormenta. Creer que Él escucha, creer que a Él le importa. La barca donde Él va no se va a hundir y todo se somete a la voz de Jesús. Es decir, todo obedece a Jesús. ¿Sabes qué es lo que quizá falta que obedezca a Dios? Nuestro corazón, nuestra mente, nuestra confianza. Quizá todavía no hemos creído. Por eso el Señor les dijo a sus discípulos, todavía no tienen fe. Otra cosa maravillosa es que si el Señor fue el que les dijo que cruzaran es porque Él iba a llevarlos a su destino otra vez. Esto que nos dice, lo puse en otras palabras, si estás donde Dios te quiere y obedeces a donde Él te llama, estarás seguro, llegarás a la orilla. Voy a casi terminar ya con una canción, con un canto, y me encantó. Esto yo lo tomé, ¿verdad? De este bosquejo, de este mensaje, de este querido tío, pastor. Y él creo que cierra muy bien. Y me encantaría que tú lo hicieras quizá como una oración a Dios. Me encanta esto. Habla precisamente de la tempestad y de la confianza, de la tranquilidad que trae Dios cuando estás en su barca, cuando está Él contigo. Dice así: me ayudaste ya y aunque estamos bien, no es por demás que yo te pida que ya no te vayas nunca, nunca de mi vida, pues no estar contigo significa naufragar. No te vayas nunca, termina la misión de tu destino, no dejes esta barca en el camino que falta lo más bello del amor, ayúdame a llegar hasta la orilla. Me encantó porque ese es el mensaje y sabes, tú lo puedes hacer tuyo. Ya Dios te llevó, pero sabes, yo he pasado por ahí y muchas veces me vuelvo a olvidar cuando viene la siguiente prueba, la siguiente tempestad, que Dios está en control. Y ahí es cuando entro en pánico y otra vez empiezo a voltear y ver mis recursos y mis fuerzas.
pero mejor digámosle a Dios, como dice este canto: te pido que no te vayas nunca, no te vayas de mi vida, para que podamos seguir enfocados, para que podamos seguirlo viendo a Él. ¿Cuál va a ser tu respuesta ante la tempestad? Y con esto termino. Jesús nos cuenta dos relatos que tú conoces bien, solamente los voy a citar brevemente y con esto vamos a orar, a terminar. Jesús nos relata dos personas ante la vida. ¿Cuál es su respuesta ante las dificultades? Mira, dos personas que construyeron bajo cimientos, ¿verdad?, distintos. Dice ahí en Mateo 7:24. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente o sabio que construyó su casa sobre la roca. ¿Qué está diciendo? Y viene la ilustración. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca, es decir, sobre la palabra. Existe otro tipo de persona o de decisión que tú y yo podemos tomar. Escuchar la palabra, dos personas indistintamente iguales o dos personas comunes, pero dos respuestas distintas. Los dos atravesaron por prueba, los dos pasaron por las lluvias y las dificultades, pero el segundo, el que oyó y no puso en práctica su palabra, no creyó a las palabras, dice: cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. Se perdió. Yo no sé tú cómo quieres enfrentar las pruebas de ahora en adelante, pero quizá estás en este momento, en este lugar, y este mensaje otra vez es para ti, es de Dios, para tu vida, por supuesto. Me encantaría orar y decir: no pongas tu confianza en tus recursos. Dios no se ha bajado de la barca. Si tú has decidido, le has creído a Dios y comenzaste a caminar con Él, bueno, Él va contigo. Igualmente, si no lo has hecho, si Jesús no camina contigo y no estás seguro, es tiempo de que tú lo invites a que Él esté en el centro de tu vida, porque si Él está en el centro, Él te va a llevar a buen destino. Vamos a cerrar este tiempo con una oración, y me encantaría también orar por aquellas personas que están atravesando dificultad. Si me lo permiten. Buen Dios, gracias por tu preciosa palabra, porque es la vida misma, Señor. Gracias porque vemos que aún los discípulos, Señor, conociendo, viéndote, Señor, como el Creador encarnado, como el Dios hecho hombre, que caminaste entre nosotros, tuvieron temor y tuvieron duda y también tuvieron pánico cuando se enfrentaron a la tempestad, Señor. Pero tú hablaste y calmaste la tempestad, Señor. Hoy pedimos, Señor, que tú hables a nuestra vida, que hables al corazón de esta familia de fe, a la iglesia, a PIB Satélite y a cualquiera que nos oye en cualquier lugar. Señor, tú conoces la tempestad, tú conoces la prueba que has diseñado para ellos. Porque si nosotros te creímos una vez, hace tiempo atrás, Señor, tú vas a llevarnos al lugar que has preparado, Señor. Tú no nos vas a dejar en el camino, como dice tu palabra. Clamaron a ti en la angustia y tú los oíste y los llevaste, Señor, a un lugar seguro. Padre, queremos voltear a ti, Señor. No queremos voltear a nadie más, a nada más. Señor, no queremos ser necios, insensatos, Señor, porque solamente a tu voz se somete todas las cosas. Tú tienes autoridad, Señor, sobre nuestra prueba, sobre nuestra enfermedad, nuestro dolor y nuestra crisis actual, Señor. Tú conoces a cada uno de los que escuchan y yo te pido, Señor, que tú hagas la obra, Señor, no nosotros, porque, Señor, al final podremos decir que no fue nuestra capacidad y nuestros recursos, sino que vamos a darte a ti siempre la gloria, Señor, porque tú quieres de todo esto, Señor, levantarte y dar un testimonio, que crezcamos, que te conozcamos, que sepamos que si tenemos a Jesús, lo tenemos todo, y sin Él no lo tenemos nada, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por este mensaje. Anima el corazón, abraza a aquellas familias que están pasando por momentos tan difíciles, Señor. Hay cosas que hoy no entenderemos. Hay circunstancias, quizá la pérdida de un familiar, de un esposo, de una esposa, Señor, que no entenderemos el día de hoy. Pero tú tienes propósito aún en medio de
de esas circunstancias, Señor. Tú nos vas a hacer crecer y madurar. Te pedimos, Señor, que tú guardes nuestra mente, nuestro corazón y sobre todo que sepamos que tu presencia va con nosotros, Señor. Gracias, Jesús, porque tú caminas con tu iglesia. Queremos confiar en ti, Señor. Danos esa confianza y esa tranquilidad y te lo pedimos en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues gracias por conectarse. Yo estoy convencido que hay muchas personas que comparten sus necesidades, sus peticiones ya quizá en este chat, pero hay recursos, hay grupos de oración, hay personas que quizá tú conozcas y aún sea aquí mismo tú puedes poner una necesidad o pedir simplemente que estén sosteniéndote en oración. Nos encantaría hacerlo, así es que por favor, comparte tus peticiones o acércate con cualquiera de los que están allí de nuestra iglesia. Ellos van a estar encantados acompañándote en medio de las pruebas. Dios nos hizo para estar juntos y su presencia va con nosotros. Así es que esa es nuestra confianza. Dios te bendiga y gracias por conectarte. Nos vemos mañana.